Bien, hoy día sí, sin más retraso, vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo a Tito. Lo cierto es que hoy día es la predicación número 13, si no me equivoco, y vamos a completar una última la próxima semana, predicación número 14, y ya ahí vamos a estar terminando, muchas gracias, vamos a estar terminando la predicación expositiva en Tito. Luego pedirle al Señor que nos lleve a otro estudio expositivo de alguna carta, de algún evangelio. Tenemos que orar. Ore usted también en esa dirección, de modo que podamos tener más claridad. Bien, vamos entonces a ir a la palabra del Señor. Tito, capítulo 3, versos 8 al 11. Tito, capítulo 3, versos 8 al 11. Vamos a leer en el nombre del Señor. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Buen Dios y Padre, oramos esta mañana y te pedimos que tú nos hables a través de este pasaje en tu palabra. Permite que nuestro discernimiento, nuestros oídos puedan estar atentos a lo que tú tienes para decirnos y enseñarnos, de modo que pueda encontrar en nosotros vida tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El nombre de la predicación de esta mañana es hacer, evitar y proteger. Hacer, evitar y proteger. Nuestro texto bíblico es capaz al menos de responder estas tres preguntas. ¿Qué deben hacer? ¿Qué se debe evitar? Y en determinados casos, ¿qué medidas se deben tomar? El texto nos va a responder esas tres preguntas. Amén. Vamos a ir directamente al grano con el primer punto. Es ¿qué deben hacer? Cuando planteo este punto me refiero a Tito, ¿cierto? En su contexto original y a las iglesias que su liderazgo estaba afectando, pero obviamente también estos alcances son para nosotros, para quienes tienen la responsabilidad de predicar y también para la congregación. Amén. Dice el texto, palabra fiel es esta. Pablo introduce, ¿cierto?, con este término palabra fiel utilizado en las cartas pastorales. Y la iglesia en Creta y Tito mismo tenía que prestar atención. Esto tiene un significado. El término palabra fiel quiere remarcar, subrayar que el que estaba leyendo, en este caso Tito, y luego las congregaciones que van a leer esta epístola, pusiesen atención a lo que se estaba diciendo y a lo que se estaba por decir. Un comentarista consultado dice, palabra fiel es esta. Eso no significa solamente que los anteriores versículos pudieran ser conocidos como una confesión de fe entre los cristianos primitivos, sino que nos da la pista inmediata de la clase de respuesta que Dios requiere de nosotros. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios supone una respuesta de parte nuestra. Amén. Luego dice el comentarista, Dios no miente, su evangelio es fidedigno. ¿Y qué? Preguntamos. Que debemos confiar, por cierto. Debemos confiar en el Señor y sus promesas y ponernos en sus manos. Que esta es la respuesta que Dios requiere, está subrayado por la forma en que Pablo describe a los cristianos en el versículo 8. Los describe como los que creen en Dios. Todo esto lo comenta John Benton. Nosotros como iglesia, como cristianos de este siglo, en la experiencia particular que hoy día tenemos como creyentes, en nuestra iglesia local, en nuestras propias vidas,
hacemos bien en entender los acentos de la palabra del Señor. Amén. Donde la palabra del Señor subraya, Jorgito. Donde la palabra hace los acentos. Amén. Es decir, ¿y qué quiero decir con esto? Que alguien podría entender, dice, palabra fiel es esta, en cuanto a todas las cosas, quiero que hables con firmeza, pero pastor, ahí se está dirigiendo a Tito. Por lo tanto, eso es más bien para quienes predican. Sin embargo, otra vez repito, estas cartas eran circulares. Estaban destinadas a recorrer las distintas iglesias, en este caso de Creta. Por lo tanto, también está informando a la iglesia. ¿Y está informando de qué? De cómo debe ser la labor también del pastor, del predicador, qué debiese predicar, dónde el pastor debiese tener los acentos, porque definitivamente, palabra fiel es esta, es un acento. Se está destacando algo. Por lo tanto, no solo se informa al predicador, sino también informa a la congregación. Incluso en el contexto original, los acentos que la predicación hace deben ser los acentos que la Escritura hace. Nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia a poner nuestros propios acentos. Y es por eso, amada iglesia, que nosotros predicamos o hacemos un intento de predicación expositiva. Porque la predicación expositiva, es decir, tomar un texto de la Biblia e ir capítulo por capítulo, versículo por versículo, no me permite a mí en este caso determinar el tema que yo quiero predicar. Y también no me permite a mí saltarme temas de los cuales no quiero hablar. Amén. No puedo ir en Tito capítulo 1 y de repente saltarme al final. La predicación expositiva en ese sentido también nos ayuda a someternos a la Escritura. Amén. Nos sometemos a la Escritura. Y vamos transitando a través de lo que la Escritura está diciendo de forma ordenada. Y bueno, eso entre otras muchas cualidades que este tipo de predicación tiene. Ahora, una vez dicho esto, ¿cierto? Respecto de los acentos de la predicación, de las cosas importantes, luego el texto nos dice, en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Todas aquellas que el propio contexto nos viene informando en lo inmediato, y con más énfasis en lo que vimos en la última predicación, que tiene que haber sido algo así casi un mes atrás, pero yo les recuerdo lo que leímos en ese contexto, hablando de aspectos fundamentales de la salvación, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. E incluso podríamos entender que los alcances de estas cosas que dice el texto podría ampliarse desde lo que se viene diciendo en el capítulo 2 en adelante. Después vamos a repasar un poco esa idea. Vimos entonces este concepto de palabra fiel, ¿cierto? Y también a las cosas que se está refiriendo Pablo, asuntos de la salvación. Tenemos que ocuparnos de esas cosas, tenemos que ocuparnos, como posteriormente él mismo viene a reafirmar, de buenas obras. Pablo le provee a Tito la manera también en que él debe entregar este mensaje. No le dice, Tito, tienes que hacerlo con delicadeza. No vaya a ser que los hermanos se vayan a molestar. ¿Dice eso la palabra? Dice que debe hacerlo con firmeza, con firmeza. Tal vez si Tito estuviese hablando sus propias ideas respecto de lo que la iglesia debe hacer en Creta, está bien. Háblalo con cierta libertad, con cierta flexibilidad, da espacio. Pero cuando el hombre está hablando la palabra de Dios, debe hacerlo con firmeza, debe hacerlo con convicción, debe hacerlo con certeza, con seguridad, debe hacerlo con autoridad, porque no estamos hablando nuestras propias ideas, nuestros propios consejos, nuestras propias determinaciones, estamos hablando el soberano consejo de Dios revelado
en su palabra. Por lo tanto, supone una gran responsabilidad para nosotros, quienes tenemos esta tarea de predicar. Debe hacerlo con firmeza, sin espacio a la indecisión. Así debe ser proclamada la Escritura y los alcances del Evangelio, tanto en doctrina como en la manifestación práctica de esa doctrina. Debe hacerse con firmeza. Hay muchos predicadores, yo lo decía recién, que prefieren no predicar ciertos pasajes para no perder gente en la congregación. O al revés, de forma positiva, se predican ciertos pasajes de modo que la gente se mantenga lo suficientemente animada cada domingo para venir a escuchar ese mensaje que va a elevar tu ego, que te va a levantar, que va a levantar tu ánimo. Pero parece para muchos desesperanzador que se venga a hablar del pecado, de la santidad, de que tenemos que renunciar a los deseos carnales. Eso parece no ser tan popular. Sin embargo, amados hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos. Si quisiéramos palabras para alimentar nuestro ego y para proyectar un futuro mejor, usted la puede encontrar en cualquier lugar. Pero las palabras de vida solo están reveladas en la Escritura. Muy bien dijo el apóstol Pedro, ¿no? ¿A quién iremos, Señor? Cuando el Señor hace una invitación, ¿ustedes también se quieren ir? Le dice, ¿ustedes también se quieren ir junto con todos esos que se fueron? Porque las palabras eran duras. Y Pedro dice, no, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Pero las palabras de vida necesariamente nos confrontan, querida iglesia. Así como Tito tenía esta labor de confrontar a las iglesias en Creta. Debía hacerlo con firmeza, debía hacerlo con autoridad. Debemos hacerlo con gracia también, pero tal como escuchaba ayer en una convención en la cual tuve la oportunidad de participar, el pastor Burke Parson decía, tenemos que hacerlo con gracia, pero también con verdad. Nuestro problema como seres humanos es que enfatizamos, a veces enfatizamos la gracia y la distorsionamos, y a veces enfatizamos la verdad y damos un mensaje muy duro, casi sin salida. Tenemos que hablar con gracia y verdad. Amén. Tenemos que hablar con gracia y verdad. Tenemos que predicar con gracia y verdad y hacerlo con la firmeza que esto requiere. Esto respecto de los predicadores, como dije recién, los pastores, pero también alcanza a toda la iglesia. Porque recuerde usted que los bereanos nobles no eran pastores, líderes, diáconos. Sin embargo, ellos manifestaron una intención vívida, comprometida por escudriñar las Escrituras. Y hicieron la gran diferencia con los de Tesalónica. Eran más solícitos que los de Tesalónica en estudiar la Escritura, en cotejar lo que el apóstol Pablo estaba enseñando a la luz de la revelación que en ese momento tenían. Este mensaje así presentado, ¿no? Estas cosas que Tito tenía que enfatizar, que tenía que hacer con firmeza, tienen un resultado, amados hermanos, que el mismo texto nos dice. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Esta labor de Tito en su tiempo y la del predicador hoy en día tiene un nicho de personas específicas. ¿Lo vio en el texto? Dice, los que han creído. ¿Sí? Los que han creído. Los que han creído, el texto se lo leo completo para que quede una idea más clara. Dice, para que los que han creído procuren ocuparse en buenas obras. Es decir, esta labor, esta palabra fiel, estas cosas que el Tito tenía que recordar, que las debía transmitir con firmeza, tienen un efecto no en todo el mundo, sino en ¿quién? En los que han creído en Dios. En los que han creído en Dios. Ahí hay un grupo específico de personas. No es posible, y aunque parezca algo que hoy día nosotros vemos con mucha frecuencia, muchas personas dicen creer en Dios, pero no es posible creer en Dios y vivir como si Él no existiera. ¿Sí? Hoy día muchas personas dicen creer en Dios, pero viven como si Él no existiera.
¿Y a qué me refiero con esto? No atienden a la palabra de Dios, no se someten a Dios, no obedecen a Dios. Sin embargo, ellos siguen diciendo que creen en Dios. Que el Señor nos libre de esa mentira que llega a ser tan popular, ¿no? Y a veces algo que se repite con insistencia se llega a enquistar en los corazones de las personas y se percibe como realidad. Las personas piensan, muchos, que pueden creer en Dios y no considerar lo que Dios ha revelado. Que el Señor nos libre. Que el Señor nos libre. Pero estas amonestaciones, estas cosas que debemos guardar, obedecer, no son para todos, sino son para los que han creído. Y esa es una buena pregunta para nosotros. Nos permite también someternos a evaluación. ¿Hemos creído? ¿Hemos creído? Si hemos creído, necesariamente tenemos algo que hacer, tenemos algo que obedecer. En el contexto de Tito, ¿cierto? Está hablando de cosas bien específicas, pero esto es amplificable a toda la revelación de Dios. Amén. Si bien aquí hay algo específico, ¿cierto? Respecto de la salvación, respecto de las buenas obras, esto es perfectamente aplicable a toda la revelación de Dios en toda la Escritura. Tenemos que obedecer, amén. Tenemos que manifestar buenas obras, tenemos que vivir bajo los mandamientos que el Señor nos ha dado. Y aquí aparece el término buenas obras al final, ¿no? Dice, estamos aún en el primer versículo, estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Y ahí sí, probablemente para clarificar el contexto y a lo que se está refiriendo el apóstol, debiésemos ir al capítulo 2, ¿no? Y recordar un poco, porque ahí estuvimos bastante tiempo. Creo que el capítulo 2 fue precisamente el que nos tomó más tiempo, pero si ustedes lo recuerdan, capítulo 2 dice, en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vimos ahí palabras para los ancianos, deben ser sobrios, prudentes, dignos, sanos en la fe. Para las ancianas deben ser reverentes en conductas, no calumniadoras, ejemplos para las mujeres más jóvenes y que también puedan enseñarles a esas mujeres. A los jóvenes también, ¿cierto? Sean prudentes, que el mismo Tito debiese ser ejemplo de palabra sana y irreprochable. También vimos una exhortación hacia los siervos, que deben estar sujetos en todos a sus amos. Esas son las buenas obras de las cuales Pablo está amonestando a Tito, que deben estar presentes en las iglesias que él estaba dirigiendo en Creta. Cuando los creyentes obedecemos a Dios, que debemos hacerlo, no es alternativo, eso produce un efecto, dice el texto, estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Amén. Y aquí hay algo particular, no sé si usted se dio cuenta, en el mismo versículo se habla de los que han creído, y aquí en esta parte que acabamos de leer dice estas cosas son buenas y útiles para todos los hombres. Hay una diferencia, ¿no? Los que han creído son un grupo de personas y todos los hombres es un grupo más amplio de personas. Amén. Hay un efecto de la iglesia en el mundo. Amén. Debe haber un efecto de la iglesia en el mundo. No precisamente por el culto que realizamos acá el domingo. Debiese también tener un efecto. Pero nuestra vida de lunes a viernes, de domingo a domingo, debiese tener un efecto en las vidas de los demás, en las vidas de los demás hombres. Estos dos grupos de personas, ¿cierto? Los que han creído, y una referencia más general, ¿cierto?, a la utilidad que tiene la vida piadosa de los cristianos. Un comentarista, Warren Wiersbe, dice, buenas obras no necesariamente significa obras religiosas o trabajo en la iglesia. Es bueno trabajar en la iglesia, cantar en el coro y tener un cargo, pero es bueno servir a nuestros vecinos inconversos, ayudar en la comunidad y tener una reputación de ayudar a los necesitados. Cuidar a los niños de una madre agobiada para ayudarla es tan espiritual como repartir folletos del Evangelio. La mejor manera en que una iglesia local puede testificar a los perdidos es a través del servicio abnegado de sus miembros. Amén.
No es que vamos a tener la inclinación de la Iglesia Católica Romana, ¿cierto? Que ellos tienen una inclinación fuerte por las buenas obras, pero necesariamente nuestra vida cristiana debe manifestarse, entendiendo que las buenas obras son el resultado de la obra del Señor en nosotros. Pero también aquí hay un alcance que va más allá de estas cuatro paredes. Amén. Va incluso más allá de la propia organización que nosotros tenemos como iglesia, que tiene que ver con tus vecinos, con las personas que tú trabajas, con manifestar misericordia, con ayudar a los demás, con ser buenos vecinos. Eso puede ser una buena plataforma, un buen inicio para una conversación respecto del Evangelio. Lo veíamos en nuestros estudios de los miércoles, ¿no? Pudiese Dios querer utilizar esas esferas también. Amén. Cuando la iglesia de Cristo vive a la altura de su llamado, la humanidad se beneficia. Somos sal y luz del mundo. Somos capaces de ser un reflejo de la bondad de Dios. Y la bondad de Dios es esa que dice en Mateo, ¿no? Que hace salir el sol y la lluvia sobre buenos y malos. Amén. Segundo punto. ¿Qué se debe evitar? Verso 9, dice, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas, discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Los falsos maestros se habían instalado en Creta, y esto lo estuvimos viendo también en el capítulo 1, versos 10 y 11, y sabemos por este versículo 9 y por lo dicho también en el capítulo 1, que tenían que ser necesariamente judaizantes. Recordemos lo que dice el capítulo 1, versos 10 y 11, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. El versículo 9, el versículo 10 y 11 del capítulo 1, nos describe a estos hombres, ¿no? Rebeldes, habladores, engañadores, van tras ganancias deshonestas. También define el grupo específico donde ellos estaban atacando, trastornando familias enteras, porque tal como lo dijimos en su oportunidad, muchas de estas iglesias eran precisamente, se celebraban en casas. Amén. Entonces, cuando un falso maestro ingresaba a una casa, prácticamente era capaz de ganarse esa casa, y el verso 9 que estamos leyendo ahora nos provee un poco el discurso, el elemento discursivo de los falsos maestros, que eran controversias necias, es decir, vanas, ¿cierto? Sin peso. Los falsos maestros podrían querer estar demostrando su aparente doctrina y queriendo discutir o argumentar con Tito. Esto debía ser evitado, le dice el apóstol Pablo. Genealogías, contiendas, discusiones acerca de la ley, son todos elementos muy judaizantes, ¿sí? Y que en ese tiempo los falsos maestros se estaban utilizando para arrastrar a cristianos a su falsa doctrina. Para recordarles solo un poco, los falsos maestros, los judaizantes de la época, eran básicamente hombres que creían en Cristo, pero además, para alcanzar la salvación, ellos decían que era necesario guardar las obras de la ley. Por eso aquí hay una mención a la circuncisión, ¿no? Entonces decía así, mira, está bien, tú crees en Cristo, pero no es suficiente, ahora tienes que guardar las obras de la ley. Si tú eres gentil, tú tienes que venir y circuncidarte para poder ser salvo. Eso es como, de manera muy básica y elemental, lo que estos hombres estaban haciendo. Y si bien en los últimos años, tal vez no tanto, 2 años, hay un movimiento judaizante que está creciendo con fuerzas dentro de los contextos evangélicos. Quiero permitirme una aplicación más amplia de este texto y poner nuestra mirada, iglesia, en la última parte del versículo, ¿cierto? Donde dice, porque son sin provecho y sin valor. Pues creo que este elemento nos provee una buena brújula, un GPS, una medición de terrenos donde no debiésemos pisar, donde no debiésemos estar moviéndonos. ¿Cuál es ese terreno? Lo que es sin provecho
y lo que es sin valor. Toda discusión doctrinal, ya sea cara a cara o en las redes sociales, que produzca este resultado, sin provecho y sin valor, iglesia, evítalo. Si produce algo que es sin provecho y sin valor, evítalo. La pregunta del pastor está diciendo que debemos evitar todo tipo de discusión doctrinal. No, estoy diciendo que debemos evitar todas aquellas cuyo resultado es que es sin provecho y sin valor. Y como es obvio, el elemento doctrinal de la discusión suele proyectar ese resultado. ¿Sí? Hay cosas, si se está discutiendo, por ejemplo, de la justificación de la fe, tal vez va a valer la pena entrar allí y tratar de exponer con mansedumbre, con reverencia, como dice la Escritura. Pero si se está hablando de otras cosas, hermanos, que no tienen un peso, una trascendencia, es mejor evitar ese tipo de contiendas. Por ejemplo, Judas, ¿cierto?, nos manda a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. ¿A qué se estaba refiriendo Judas? Al contenido de la fe. Al contenido de la fe. Todo lo que, cuando se asalta el contenido de la fe, tenemos que estar prestos a discutir, a argumentar con mansedumbre, con reverencia, como dice Pedro, y ardientemente, como añade también el propio Judas. Elementos centrales de nuestra fe, fundamentales en determinadas situaciones y contextos, merecen este tipo de contienda. Pero, lamentablemente, hoy día vemos que muchos hoy, especialmente en las redes sociales, parecen verdaderos guerrilleros de la fe, que no se les escapa nada. Amén. Entonces parece que están esperando alguna controversia para sacar sus bazucas, sus metralletas y apuntar con todo. Demostrar así que tienen la razón, ¿no? Demostrar así que han leído muchos libros, que tienen gran conocimiento. Pero al final de esa discusión, ¿qué queda? No hay provecho, queda todo en vacío. Ni siquiera la persona a la cual se le estaba argumentando se beneficia y él tampoco. Lo único en que se beneficia es que él se siente, alimenta su ego, su soberbia, su orgullo. Y para un cristiano nunca puede ser bueno alimentar nuestra soberbia, nuestro orgullo o nuestro ego. Así que, amada iglesia, evitemos todo aquello que como resultado sea sin provecho y sin valor. Hay un espacio para la discusión doctrinal y yo me atrevería a decir que tiene que ver principalmente con ese espacio cuando tú quieres beneficiar a alguien, cuando tú entiendes que alguien está en un error doctrinal y es una persona que tú conoces, vale la pena allí, vale la pena invertir tiempo, orar por esa persona, incluso tú mismo formarte más en el tema que estás discutiendo para poder ayudarla. Pero estas discusiones, estas verdaderas guerrillas, ¿cierto?, que se dan en las redes sociales, muchas veces no vale la pena meterse en esos terrenos. Mientras en el texto anterior veíamos un efecto positivo de la iglesia, ¿cierto?, que vive en buenas obras, hay un contraste enorme aquí. Esta vida de buenas obras dice, estas cosas son buenas para todos los hombres. Lo relacionado con los falsos maestros y su mensaje, dice que es sin provecho ni valor. Hay un contraste interesante allí, entre lo dicho anteriormente y esto. Por último, ¿qué medidas tomar? ¿Qué medidas tomar frente a determinados casos? La Biblia nos habla de medidas duras, hermanos, medidas fuertes. ¿Recuerda usted la muerte de Ananías y Zafira en el libro de Hechos? Producto de mentir al Espíritu Santo. Le han mentido a Dios, le dice Pedro. El matrimonio muere, finalmente. El apóstol Pablo también, no sé si usted ha notado esto, pero el primer prodigio del apóstol Pablo en el libro de Hechos es que deja ciego a un hombre que estaba estorbando la predicación. ¿Sí? Lo deja ciego. Un milagro poco amable, pero lo deja ciego por estorbar la predicación. Y el mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios 5, respecto de un hombre que estaba con la mujer de su padre, dice, el tal sea entregado a Satanás. Parecen medidas duras, ¿cierto? Intencionalmente hablo y nombro estas que son del Nuevo Testamento, bien digo, para derribar esa falsa idea de que hay un Dios severo en el Antiguo Testamento y un Dios más amoroso en el Nuevo Testamento.
Dios inmutable respecto de su santidad, toma determinaciones también respecto de ese mismo carácter inmutable, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y eso es importante volver a decirlo. Ahora, respecto de estos falsos maestros, ¿cierto?, que vienen a dividir a la iglesia, el texto nos dice: al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Warren Wiersbe dice: pero hay otra clase de personas problemáticas que debemos enfrentar, al hombre que cause divisiones. Esta es una persona egoísta que piensa que está en lo correcto y que va de persona en persona en la iglesia obligándolos a que tomen una decisión. ¿Estás conmigo o con el pastor? Esa es una obra de la carne, Gálatas 5:20. Tal persona debe ser amonestada cuanto menos en 2 ocasiones, como el texto lo dice, y luego despedida. Una instrucción clara en este sentido para Tito, hermanos. Un poco especulando, ¿cierto? Yo no sé si él estaba siendo demasiado severo y a lo mejor estaba siendo poco paciente y a la primera ya los desechaba, o a lo mejor estaba siendo muy paciente y estaba dando 3, 4, 5 oportunidades, no lo sabemos, el texto no lo informa. Entonces aquí Pablo establece una medida, dice 1 y 2 amonestaciones. Si luego de 1 y 2 amonestaciones no hay una respuesta en arrepentimiento de esta persona que genera división, recházalo. La Reina Valera dice: deséchalo. Es decir, que salga de la comunión, porque está dañando a la iglesia, está dañando la obra de Dios. Al menos entonces tiene que existir un par de conversaciones, un par de instancias con este tipo de personas. Y esto es muy práctico y debemos saberlo, es bíblico y encuentra una aplicación literal para nosotros como iglesia local. Si el día de mañana llega una persona con estas características, yo lo uno, yo pienso que se está hablando del mismo tipo de personas. Yo creo que son precisamente los falsos maestros los que promueven la división. Warren Wiersbe me parece que lo ve un poco diferente. Promueve falsas doctrinas que dividen, se enfrentan, se corrigen hasta en 2 instancias y si no, ¿qué? Se rechaza a esa persona. Parece una respuesta radical, excesiva, con poco amor, ¿no? ¿Cómo va a estar sacando a las personas de la iglesia, pastor? O el liderazgo. Pero el texto nos provee la naturaleza de estas personas. Dice, sabiendo que el tal es perverso. Está hablando de una persona que no ha nacido de nuevo. Está hablando de una persona que aparentemente es cristiana, pero no lo es. Y como es perverso, dice, está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. No es una persona confundida o con dudas doctrinales. Cuando tú tienes confusión doctrinal, tú tienes que acercarte a alguien que te ayude para esclarecer. No, aquí estamos hablando de alguien que intencionalmente está sembrando doctrinas extrañas y trayendo división a la iglesia. Es un falso maestro, es un perverso, está pecando, está introduciendo el error y la división en el seno de la iglesia de Cristo y está actuando, amados hermanos, como nos informa el verso 11, en consecuencia de su propia naturaleza pecadora y obviamente por estar negando la verdad de Dios se condena a sí mismo. Todos los que niegan la verdad de Dios se condenan a sí mismos. Entonces aquí encontramos algo muy claro, muy práctico respecto del día de mañana. Si se integra una persona con estas características, tenemos que saber cómo actuar. Aquí la palabra lo establece de manera inequívoca. Hemos dado respuesta, amados hermanos, a qué deben hacer, tanto los predicadores como la iglesia, qué se debe evitar, ¿cierto? Ahí con una aplicación más amplia respecto de las redes sociales tan utilizadas hoy en día. Y en determinados casos, qué medidas tomar y cómo hacerlo, que lo establece de manera muy explícita el texto esta mañana. Que el Señor nos ayude como congregación para poder vivir esta enseñanza en nuestras vidas. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, te agradezco esta oportunidad de exponer tu palabra.
Te ruego, Dios, que tú, quien eres, quien da la semilla, traiga el crecimiento en los corazones. Sabemos que nosotros los hombres somos limitados, pero tú, Dios, eres un Dios poderoso. Te pido que esta enseñanza dada esta mañana pueda ser un nutriente bien recibido por la iglesia, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.